como comentaba Juventino, la presentación es obligada. Mi nombre es Humberto Pérez. Yo soy instructor en este caso, del curso de Excel básico. Por ahí, después terminando este curso, podemos migrar a la parte de Excel intermedio. Pero bueno, ya eso lo vemos al final, ¿no? Para manejarles cuántas sesiones y costos y eso. Ahorita vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que fue la sesión pasada. Si me pueden confirmar si todos ven mi pantalla. Ok, a ver, me comentan que se escucha un poco bajo la voz. ¿Ahí ya se escucha? Ahí se escucha mejor. A ver, permítame tantito, le voy a subir el volumen aquí. Ok, ahí me escuchan bien. Ahí se escucha mejor. Ok, vamos a manejarlo así. Ok, bueno, vamos a hacer, como les mencionaba, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos en la sesión pasada. En la sesión pasada manejamos conceptos básicos para poder abrir un libro, crear un libro nuevo. Me voy a ir al Excel, vamos viéndolo. Vimos de dónde podemos nosotros abrir un libro en blanco, cómo podemos hacer para guardarlo, cómo podemos abrir un libro ya existente. Nos movimos a través de nuestros libros de trabajo. Vimos algunos atajos de teclado, algunas combinaciones de teclas. Vimos también cuáles eran las barras que, por ejemplo, como la barra de fórmulas, la barra de estado, la barra de comandos. Vimos también la parte sencilla, una fórmula, una función muy importante que es la función de suma. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de lo que es esta función. Vamos a ver y algunas otras cosas. Vimos también cómo hacer algunos cálculos sencillos, cómo insertar valores en las celdas. Vimos también la opción de darle un formato sencillo a las celdas y vimos también cómo hacer una vista previa del libro de Excel para poderlo imprimir. Una de las cosas que les mencionaba, y creo que fue con lo que cerramos la sesión pasada, era cuando nosotros trabajamos un libro de Excel, nosotros debemos de saber para qué fin es el que tiene ese libro, es decir, ¿para qué lo vamos a utilizar? ¿A qué me refiero con esto? Si este libro lo voy a compartir con alguien más, si este libro lo voy a usar solo para hacer algunas operaciones sencillas y después lo voy a desechar, si este libro lo voy a usar como una pequeña base de datos y lo voy a estar alimentando cada mes, cada semana, todos los días, si este libro va a ser compartido, si este libro va a ser... ¿Por qué tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas? Bueno, nosotros cuando le damos el nombre a nuestro libro, debemos de darle un nombre descriptivo. Debemos de darle un nombre que nos ayude a identificarlo de forma rápida y sencilla. Pero también ese nombre nos va a servir para no utilizarlo
para cosas para las cuales no se creó. Es decir, si es el reporte de gastos mensuales, no le voy o bueno, hay que tratar de evitar agregarle datos que no corresponden a esa categoría, agregarle datos extras, que si bien a lo mejor yo estoy acostumbrado ok, este es mi reporte de gastos mensuales, pero pues aquí voy a hacer unas operaciones sencillas. A lo mejor si es un reporte de gastos mensuales, probablemente yo lo voy a alimentar cada mes. Entonces, si lo cierro el día de hoy y lo abro dentro de un mes, muy probablemente esos cálculos sencillos que yo le agregué, esas operaciones básicas, esas operaciones que yo dije, pues ahorita voy a hacer esto y lo dejo como por aquí, ¿no? Nada más a manera de, de operación sencilla. Después no voy a saber estos datos de dónde salieron y eso me puede crear confusión. ¿Sí? Probablemente si lo abro mañana, pues voy a decir, sí, yo me acuerdo que ayer estaba trabajando en esto. Pero si lo abro dentro de un mes y más, si yo trabajo con diferentes libros de trabajo como en un mes es muy poco probable que yo recuerde que hice esas operaciones y para qué me sirvieron. ¿Sí? Si de esas operaciones yo saqué un total que después utilicé en alguno de estos datos, me voy a meter en problemas porque voy a decir, ok, esto no me sirve para nada, los borro y a lo mejor no voy a alcanzar a ver que se vea afectado mi resultado, ¿no? Si es una tabla grande como esta, muy probablemente si yo borro o elimino algunos datos que yo tenía y se eliminan de esta tabla, pues a lo mejor no me doy cuenta y eso me puede afectar en algunos resultados. Cuando yo lo pase a alguien más, esto puede ir arrastrando ese error hasta llegar a un punto en el que genera un problema más grande, ¿no? Esa es la finalidad o ese es el objetivo de tener. Primero, voy a generar un libro de Excel, sí. ¿Para qué lo voy a usar? Es el reporte de gastos, ok. Entonces es el reporte de gastos y solo es el reporte de gastos. Si es el reporte de comisiones o si es el reporte de no sé, inversiones de este mes o los consumos de telefonía, muchas otras cosas, ¿no? Que se use exclusivamente para eso. Uno, para identificarlo más rápido, como les mencionaba. Dos, para no meterle datos que no son de ahí. Y tres, porque como vamos a ver en un momento, cuando estemos utilizando nombres de tablas y referencias a celdas, si tenemos mucha información mezclada, de repente vamos a tener problema para identificar qué corresponde a qué cosa y para qué me sirve o por qué lo puse ahí. ¿Sí? Vamos a comenzar en esta parte. La última vez vimos la parte de las sumas. Igual, vamos a hacer un ejercicio rápido y sencillo con esto, ¿sí? Voy a hacer una pequeña suma en esta tabla. Como les mencionaba la vez pasada, para iniciar, para indicarle a Excel que vamos a usar una función o una fórmula, iniciamos con igual y le decimos, quiero que me sumes de aquí a aquí. ¿Ok? Como ya habíamos visto la vez anterior, si nosotros arrastramos nuestra fórmula o nuestra función que acabamos de insertar, se rellena en automático. Si nosotros verificamos, la suma corresponde a esa columna, 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 ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos bien. Esto ya lo habíamos mencionado, esto ya lo habíamos visto. Esto es algo que ya lo habíamos dejado, digamos, claro, ¿sí? Ok.
tenemos nuestra tabla donde vienen las comisiones de nuestros vendedores. Y lo que quiero mostrarles en esta parte es, son dos temas que son fundamentales para lo que viene. Ahorita todavía no podemos entrar con fórmulas un poco más avanzadas o funciones un poco más avanzadas, porque necesitamos dejar claro, al menos en la parte básica de Excel, necesitamos dejar claros algunos conceptos, como por ejemplo el manejo de tablas y el manejo de referencias, los rangos con nombres y cómo se utilizan. Yo aquí tengo unos valores que son, si se fijan, 1100. Yo puse 1100 para todos, pero igual vamos a ponerle, para que se vea un poco más. Ok. Vamos a dejarlo así. Estos son las comisiones, digamos, vamos a llamarle, son las comisiones de mis vendedores en este caso, ¿sí? Eso es lo que están ellos ganando por día, en este caso lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ok. ¿Qué pasa si mi valor, si el valor de las comisiones dependiera de otro valor? Es decir, ¿qué pasa si a ellos tienen una comisión fija, pero dependiera de a cómo amanece el dólar el día de hoy? Esto sería haciendo una fórmula sencilla. Sería, yo les voy a dar, no sé, por decir algo, $50 por el valor del dólar el día de hoy. Digamos que hoy amaneció a $22 o a 20. Yo relleno. Todos ganan $50 por lo que sea que aparece el valor del dólar, ¿sí? Aquí vemos, son $50 por el dólar que vale 20. 50 por 20, 50 por 20, 50 por 20 y así en todos. Ok, ¿qué pasa si el dólar amanece el día de hoy a 22 o el día de mañana o la siguiente semana? Amanece a 22, yo digo, ok, hago aquí y le pongo 22. Ya cambió el primero, ¿sí? Voy a cambiar el segundo y cambio todos. Pero si todo esto lo voy a hacer todos los días, durante todos los días del año, el estar cambiándoles el valor a una fórmula. En este caso es una tabla pequeña, es una, no sé, no son muchos valores y lo puedo hacer manualmente, pero ¿qué pasa si yo tengo una tabla muy grande? Si digo, ¿sabes qué? Pues mi tabla es algo así como esto. El estar cambiando uno, sí, probablemente yo puedo modificar y puedo arrastrar y arrastro hacia abajo y ya. Pero eso me quita tiempo, eso me quita tiempo que yo podría invertir en otras cosas. ¿Qué es lo que yo hago? Yo hago la operación con una celda en la cual yo alimento, como esta, y con el simple hecho de cambiar esta, quiero que se me cambie todo esto. En este caso estoy poniendo, no sé, el valor del dólar o lo que sea, pero en muchos casos es, ok, vamos a ver más adelante que cuando veamos fórmulas y donde necesitemos, dependiendo del valor que se tiene, que se aplique una cierta comisión. Si vendió más de 10,000, que se le aplique no sé, el 10%. Y si vendió menos de 10,000, que se le dé solo el 5%.
Eso lo vamos a ver más adelante, pero primero tenemos que ver la parte básica de eso. ¿Qué es la parte básica? Yo digo, ok, yo quiero que la comisión, o bueno, lo que sea que se va a otorgar al vendedor, sea $50 por lo que sea que cueste el dólar. Y yo digo, ok, está bien, está perfecto. En esta parte, si se fijan, me está tomando a 22, a 22, a 22, a 22. Esta parte, en esta primera celda, yo le estoy diciendo, ok, en lugar de hacerlo de forma manual, de hacer el cálculo de multiplicar 50 por 22, mejor multiplica 50 por el valor que está en esta celda, que es 22. Y me da el mismo valor, ¿sí? 1100, 1100. Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Hasta aquí tenemos nosotros nuestro cálculo de manera correcta, ¿sí? ¿Qué hacemos? Ah, caray. Alguien me está moviendo aquí. A ver, permítame tantito, por favor. Se me hace que, bueno. Ok. Entonces, yo tengo aquí mi cálculo y el cálculo es correcto, ¿sale? ¿Qué hago? Vamos a hacer igual como lo que hicimos hace rato. Vamos a arrastrar. ¿Qué pasó ahí? Yo arrastré igual que las veces anteriores. No debería haber pasado nada. Pasa que cuando yo arrastro, este se refiere a esta celda. Cuando yo arrastro, se brinca a la celda que sigue. Cuando yo arrastro, brinca a la celda que sigue, brinca a la celda que sigue, brinca a la celda que sigue y brinca a la celda que sigue. ¿Esto es por qué? Porque yo estoy utilizando una referencia relativa, es decir, yo estoy utilizando que basándome en la posición en la que yo estoy, tome este valor como referencia, tome esta celda y haga la multiplicación con la que está un lugar, 2 lugares arriba. ¿Sí? Igual aquí. Si se fijan es un lugar, 2 lugares arriba. Si se fijan aquí es un lugar, 2 lugares arriba. Igual aquí. Igual aquí. Un lugar, 2 lugares arriba. ¿Sí? Ok. Entonces, oye, pero pues si esto es para facilitarnos la vida, entonces, ¿cómo voy a hacer? No quiero estar insertando manualmente este valor. Decirle, voy a modificar aquí C1 y ya me da. Y voy a modificar aquí C1 y ya me da. Y voy a modificar aquí C1 y ya me da. Esto lo podemos solucionar de esa forma, pero no es práctico porque otra vez, esta es una tabla pequeña que hasta cierto punto se podría modificar de forma rápida, ¿no? No son muchos valores. Pero ¿qué pasa si yo tengo una tabla más grande como las que ya hemos visto? Tendría que irme valor por valor y modificar uno por uno. Entonces, lo que hacemos lo podemos solucionar de dos formas. La primera y la que yo les recomiendo que tomen nota de esto es asignarle un valor a esa celda. ¿Cómo le asignamos un valor a esa celda? Bueno, aquí donde está la barra de fórmulas está el cuadro de nombres. Si yo escribo aquí
USD, que es el valor del dólar, o le puedo poner valor USD o solo USD. Es importante que cuando nombremos celdas, les pongamos un igual como el libro de Excel, igual como las hojas que tenemos abajo, que tengan un nombre descriptivo para saber a qué se refiere y qué es lo que estamos manejando ahí. Entonces, yo voy a poner, le voy a poner un nombre a esa celda que se va a llamar valor USD. Y ahora yo lo que puedo hacer para no tener que modificar todo esto es decirle, ok, lo que vas a hacer tú es multiplicar esto por, si se fijan, aquí me muestra esta celda que acabo de nombrar. Dice valor USD. Y me lo señala acá arriba. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Ahora ya puedo arrastrar. Porque no le tengo que estar diciendo, vete a la celda C1. Vete a la celda C1, vete a la celda C1. No, yo le estoy diciendo, la celda C1 se llama valor USD. Aquí me lo sigue respetando porque le está diciendo, multiplica 50 por lo que sea que haya en esta ubicación. Columna C, fila 1, que es 22. Ahora, a esta celda yo también le puse un nombre que se llama valor USD. Entonces, en estas va y busca lo que haya en esta intersección, columna C, fila 1. Pero aquí le dice, ve y busca lo que haya en la celda que se llama valor USD. Y lo que hay en esa celda es este número. Entonces, yo puedo, ya teniendo esta fórmula, ya teniendo esta, si esta fórmula, esta multiplicación, yo ya puedo arrastrar. Voy a dejar hasta ahí. Y me lo sigue respetando. ¿Sí? Se fijan cómo ya toma 50 por valor USD, valor USD, valor USD, valor USD. ¿Sí? Aquí es donde entra la importancia de ponerle un nombre que sea descriptivo, que sea claro y que me diga de un vistazo a qué se refiere. ¿A qué me refiero con eso? Ah, pues es el valor del dólar. En este caso es algo sencillo, tenemos una tabla pequeña, pero después vamos a ver cosas ya un poco más, se puede decir, donde tengamos varios valores y donde podamos hacer referencia a varios de estos tipos de celda. Yo les comentaba en la primera sesión, que generalmente yo dejo la primera fila o dejo una fila y una columna en los libros y la dejo vacía, porque a veces yo necesito poner este tipo de anotaciones, o bueno, a mí me sirve en lo personal poner este tipo de anotaciones, ¿sí? Este tipo de anotaciones me sirve porque yo ya puedo hacer cálculos y no tengo de forma visible este valor. Ni lo tengo que estar moviendo de lugar, ni lo tengo que estar poniendo en otro lado donde pudiera yo tal vez eliminarlo sin querer, ¿no? Ahí me estorba ese valor. Si quiero hacer algo, si quiero hacer un formato, si quiero hacer una impresión, me estorba para poderle dar forma a mi libro, para poderle dar un aspecto un poco más agradable a la vista. Otra de las cosas es, si yo pongo ese valor ahí, lo que les comentaba, yo lo pongo ahí, ok, dentro de un mes, no voy a saber de qué se trata.
Entonces voy a decir, ese 22, no sé de qué sea, lo voy a borrar. Y lo borro y se me van a mover 2 o 3 fórmulas y afectando a 2 o 3 tablas. Entonces, por eso, generalmente, dependiendo del uso que le vaya a dar al libro, yo lo que hago es dejar libres una columna, perdón, una fila y una columna. ¿Sí? Aquí viene la importancia de dejar esas celdas vacías. ¿Cómo lo quito de la vista? Esto lo voy a borrar. ¿Cómo lo quito de la vista? Bueno, le cambio el formato del texto y le pongo color blanco. Y ya, desaparece. Para saber qué es lo que tengo en esa celda, simplemente me selecciono ahí y listo. Me pongo aquí, le cambio el valor. Digo, tengo valores aquí y aquí. Perfecto. Lo regreso a como estaba, sin relleno. ¿Sí? Ese es un tip que yo les paso. A mí me sirve mucho. Hay gente a la que no se acostumbra o gente que no le sirve, está acostumbrada a manejarlo de otra forma. Es libre de manejarlo como les sea más fácil a ustedes. ¿Sí? Yo lo manejo, por eso generalmente cuando abro un libro de Excel, lo primero que hago es verificar qué valores tengo arriba para verificar si tengo alguna variable como esta, o si tengo algún valor que me esté ayudando a hacer algún cálculo por acá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí lo manejo, yo les recomiendo que lo tomen en consideración, pero bueno, vamos viendo. Entonces, con esta parte de ponerle el nombre a la celda, ¿tienen alguna duda? Ahorita vamos a ver otros más ejercicios, pero el concepto básico, ¿les queda claro? Ok. 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 Muy bien. Entonces, dejando este tema un poco más, se puede decir, vamos a hacer un ejercicio con esto. Ahora yo ya tengo este valor. ¿Qué pasa si yo ya digo, ¿sabes qué? Ya mis divisas ya no son dólares. ¿Qué pasa si ya ahora ya me voy a, no sé, a regir por el dólar canadiense, ¿no? O por libras esterlinas, no sé, otro valor. ¿Qué pasa si ya no voy a utilizar el valor del dólar, sino el valor del dólar del día anterior o del mes pasado? Entonces, ¿qué pasa si yo le quiero cambiar el nombre a este? Si yo ya no voy a usar esa referencia, tampoco es que quiera dejar referencias por todos lados. Si ya no quiero dejar estos valores por todos lados para usarlos con fórmulas, porque también habíamos dicho que el libro debe estar lo más limpio posible, porque se trata de ahorrarnos tiempo, se trata de facilitarnos la vida. Entonces, yo no voy a generar otro acá y o bien, si le voy a poner otro valor aquí, como este, cambia en automático, sí, pero ya no estoy usando ya no estoy usando el dólar como referencia. Ahorita estoy diciendo dólar porque es una moneda que todo el mundo conoce, pero pues puede ser otro valor, ¿no? Puede ser una libra, puede ser un yen, puede ser otra cosa. Ahora, habíamos mencionado también que nuestros libros, nuestras hojas y nuestras celdas que tengan nombre deben de tener un nombre descriptivo que sea adecuado y que de un vistazo nos diga a qué nos referimos, ¿no? Entonces, si yo ya no voy a usar el dólar, voy a usar una libra,
Aquí no puede decir valor USD, porque lo mismo, si lo abro mañana yo me voy a acordar que lo modifiqué y que quedó así. Pero si lo abro dentro de un mes voy a decir, ah, caray, pues aquí dice valor USD. Sí, creo que sí era. Muchas veces por las prisas no verificamos toda la hoja completamente, no verificamos los nombres de las tablas, no verificamos nuestras celdas o nuestros rangos con nombre, no verificamos muchas cosas porque asumimos que ya está correcto. Entonces, en este caso, yo lo que digo, ya no voy a usar el dólar, ok, ¿cómo le cambio el nombre? Lo selecciono y le voy a poner, no sé, por ejemplo. ¿Qué me dice? Debe, quité el este muy rápido. Dice, debe introducir una referencia válida a la que desea ir o un nombre válido para la selección. Esta celda ya tiene un nombre, se llama valor USD. Por eso no me deja ponerle otro. Entonces, si yo debo tener mi libro ordenado y debo tener esta celda con un nombre característico que me ayude a identificarla, ¿cómo le cambio el nombre para que me quede claro con solo verlo de qué se trata? Nos vamos aquí a fórmulas, vamos aquí a administrador de nombres y vamos aquí a donde dice valor USD. Si se fijan, aquí me da la opción de modificar. ¿Cómo se va a llamar? Valor libra. Yo ya lo cambié. Como acá tengo seleccionada esa celda, aquí cambia en automático. ¿Sí? Cerrar. ¿Qué es lo que hizo Excel? Cuando yo cambié el nombre de esta celda, el nombre que yo ya le había puesto, que era valor USD, a otro nombre que se llama valor libra, Excel en automático hizo el cambio con estas celdas que ya tienen una fórmula que está apuntando hacia ese valor. ¿Sí? La dejamos así, lo mencionamos hace rato, lo dejamos así para que vieran que está apuntando hacia esta ubicación, pero es la misma cosa, ¿sí? Están haciendo lo mismo, están multiplicando los 2 por 24 y nos está dando el mismo valor, ¿sí? ¿Dudas con esto? Todo claro, muy bien. Parece que habían tomado el curso, ¿verdad? Ok, perdón. Vamos a ver entonces. Si podemos nosotros manejar nombres en las celdas, ¿qué pasa si yo estoy aquí en esta celda y digo, me quiero ir a la celda A1? Me va a mandar a la celda A1, ¿sí? ¿Qué pasa si yo estoy aquí y le digo, bueno, quiero ir a la celda que se llama, yo estoy aquí, y digo, ok, yo quiero ir a la celda que se llama valor libra porque quiero saber, en el caso de que esto estuviera oculto, como la vez pasada. Ok, esto es algo que puede parecer muy sencillo, puede parecer muy básico, pero es algo que
yéndonos a una parte ya más adelante, esto en específico nos va a ayudar mucho, porque esta parte nosotros la podemos utilizar dentro de las fórmulas o dentro de funciones y de funciones anidadas. ¿Para qué me sirve? A mí me sirve para varias cosas. Uno, porque no tengo que poner el valor una vez en una celda y luego estarlo repitiendo. Si yo aquí quiero usar la misma función, yo le digo igual a, no sé, estos son otros vendedores de otra zona y pues no les voy a dar $50, les voy a dar 40 libras, perdón, 40 por... ¿Sí? Y esto me facilita mucho la vida. Lo voy a arrastrar. Como ya les comentaba, estos son tablas pequeñas, estas son tablas sencillas, todas tienen el mismo valor, pero si ustedes manejan seguramente tablas más complicadas con números distintos, muy probablemente esto les va a servir bastante. Me preguntan si va a quedar grabada. Sí, esto va a quedar grabado. Ok, entonces es importante que esto les quede muy, muy claro. ¿Sí? Se puede nombrar una celda y ese nombre lo puedo utilizar en varios lugares, ¿sí? Con varias funciones, con varias fórmulas. Ok, me comentan que está todo claro. Entonces ahora vamos a hacer, vamos a pasar a la parte de las tablas. Es esta, perdón. Vamos a pasar a la parte de las tablas. Si se fijan, esta pequeña tabla que tenemos aquí tiene un formato un poco más agradable a la vista, un poco más, se puede decir, bonito, un poco más ordenado que este, ¿no? No se ve lo mismo este montón de datos que este. ¿Por qué? Porque tiene el título de un color, cada celda, perdón, tiene las filas intercaladas de un color distinto para que sea más fácil encontrar un valor entre estos. Este no, si yo quiero ver qué valor de esta columna le corresponde a este nombre. Creo que sí era Antonio. Si yo quiero ver, por ejemplo, voy a hacer esto. Si yo quiero ver de esta tabla, qué valor le corresponde a Víctor o a Roberto o a Adriana, pues tengo que venirme hasta acá y decirle, ok, es ese valor, ¿sí? O tengo que seleccionar esta parte y decirle, pues ponle un color, no sé, amarillo o verde o no sé, para identificar que esa es la columna que ando buscando. Es un poco más complicado verlo así cuando son tablas grandes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando lo tenemos de esta forma, pero queremos verlo así. Decimos, ok, mira, yo necesito darles un formato un poco más agradable, entonces yo lo que hago es seleccionar una fila y le doy un color. Y luego selecciono la otra fila y le doy otro color. Y luego selecciono otra fila y le doy otro color. Y esto me quita tiempo, ¿sí? Sí, claro, aquí es más sencillo ver qué le corresponde a Carlos, qué les corresponde a Antonio, Arturo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo me puedo aventar dándoles formato. Aquí puse 3 colores distintos, pero puede ser simplemente el verde y uno en blanco, el verde, uno en blanco, el verde y uno en blanco, el verde y uno en blanco, y así. Entonces,
Esto, nuevamente, es tiempo que le voy a invertir y tiempo que probablemente no me sea tan beneficioso. Sí, prácticamente nada más es para poderlo identificar de una forma más sencilla y pues no le va a agregar mucho valor a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Que es el estar alimentando esa base de datos, el estar alimentando esa tabla para poderle extraer los números. Prácticamente nada más es de forma más visual. ¿Qué hago para hacerlo más sencillo? Y aquí es donde entra la parte de las tablas. Yo voy a copiar esto en una hoja en blanco. Nuevamente, esto ya lo habíamos visto, la parte de las listas. Si alguien tiene una duda de las listas personalizadas, lo aclaramos. Supongamos que no sean seguros hipotecas, sino voy a poner igual los días de la semana, ¿no? Puse punto en lugar de coma. Ok, ya tenemos nuestra tabla, ya tenemos algunos datos en los que decimos, ok, yo necesito identificar qué valor del viernes corresponde a Angélica, qué valor del viernes corresponde a Arturo, qué valor del viernes corresponde a Perla. ¿Sí es ese? Sí, sí es ese. Ok, ¿qué hacemos? Le damos un formato de tabla. ¿Cómo le damos ese valor? ¿Cómo le damos ese formato bonito que vimos en la hoja del principio? Vamos a ver aquí. Seleccionamos nuestra tabla. Y dice, dar formato como tabla. Aquí nos ofrece varios diseños. Igual, vamos a utilizar el que mejor se adapte a lo que nosotros queremos, ¿sí? A mí me gusta mucho el azul, no sé si se nota. Voy a usar este. Ok. ¿Qué voy a ganar con esto? Bueno, si se fijan, cuando yo le di formato como tabla, aquí en inicio dar formato como tabla, lo que hizo fue agregarme estas flechitas, estos cuadros de selección acá arriba. ¿Por qué? Porque me da algunas otras opciones. Lo voy a deshacer. Voy a copiar esta tabla y la voy a pegar acá para ver las diferencias. Ok, selecciono mi tabla y le doy dar formato como tabla. Y me aparecen estas opciones, ¿no? Lo voy a poner en verde. Me dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Si se fijan, me muestra la selección y la selección corresponde a lo que yo quiero, que es, si es esta tabla, sí, corresponde desde los días de la semana hasta el último dato. Me pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Esto es importante que sepan si me sirve o no. ¿La tabla tiene encabezados? Sí.
En este caso, tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, los días de la semana. Esos son los encabezados. En este caso son días de la semana, pero pudieron haber sido meses del año, o región 1, región 2, región 3, región 4, o cliente 1, cliente 2, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿La tabla tiene encabezados? Sí, sí tiene encabezados. Ok, damos a aceptar y me da el formato de tabla. ¿Sí? Oye, Humberto, ¿y cómo le hago para hacer para darle formato de tabla rápido y sin tanto problema? Ok, lo que hacemos nosotros, voy a generar una tabla nueva. Así, sencillo. Me sobran 3. ¿Cómo le puedo dar un formato rápido si de lo que se trata es de ahorrar tiempo? Si de lo que se trata es de ahorrar tiempo y yo me puedo conformar con darle este formato, se puede decir, de colores, prácticamente el que sea, no me importa, lo único que necesito es que me diferencie entre una fila y otra. Nosotros podemos generar esta tabla con una combinación de teclas, que es Control T, y me dice dónde están los datos de la tabla. Si se fijan, es el mismo cuadro de diálogo que me mostró hace un momento cuando le di formato a esta verde. Me pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Y yo le digo, sí. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con una tabla sin encabezados. ¿La tabla tiene encabezados? Sí, sí tiene encabezados. Perfecto. Y me le da el formato por default. ¿Sí? ¿Cómo lo hice? Control, selecciono mi tabla. Control T. Me pregunta, ¿tiene encabezados o no? Sí. Voy a deshacer esto. Selecciono mi tabla. Nuevamente. Control T. Me dice, este es el rango donde están tus datos. Verifico. Sí, son esos. ¿La tabla tiene encabezados? Sí. Le doy a aceptar. ¿Sí? Y me genera esta tabla de forma rápida y sencilla. Lo único que me pide es que confirme si esos son mis datos y si tienen encabezados. Ok, ¿y para qué me sirve hacer una tabla en lugar de ponerle pues simplemente los colorcitos? No se ve mucha diferencia a reserva de estos que están aquí arriba. Ahorita los vamos a ver. Bueno, una tabla me sirve, o el tener una tabla me sirve, porque cuando es una tabla, se habilita esta parte. Cuando es una tabla, me permite hacer algunas cosas. Y algunas cosas se bloquean. Una de las cosas que más me van a servir al utilizar tablas es el ordenar. Oye, pero eso ya lo podíamos hacer. Sí. Si yo le digo, ordéname de menor a mayor. O vamos a ver. Sí. No, todos son iguales. Si yo quiero ordenar una tabla, digamos esta, con más datos, es decir, yo quiero que me ordenes primero por el nombre y después por lo que se vendió o por lo que se ganó o por lo que se, no sé, comisionó el lunes, y luego por martes y luego por miércoles y luego por jueves. Yo le digo, ok,
Voy a cancelar aquí. Habíamos dicho que nuestras tablas deben de estar lo más descriptivo posible. ¿Qué hacemos? Ok, nosotros ordenamos primero por nombre, agregamos un nivel, luego ordenamos por lunes, de menor a mayor, y luego agregamos por martes, solo como ejemplo, de menor a mayor. ¿Qué es lo que está haciendo? Primero me ordena todo por nombres, y luego los ordena ya sobre ese orden de nombres. Me ordena, ok, ya tienes los nombres, pero ahora te voy a poner, en el caso de que yo tuviera dos personas que se llaman Adriana, me va a poner la que tiene aquí una menos cantidad y otra. Vamos a agregar otro nombre. Solo como ejercicio, ¿no? Vamos a borrar aquí. Ok. Ordéname primero por nombre, luego por lunes, luego por martes. Voy a quitar martes. Eliminar nivel. Si se fijan, tenemos dos Adrianas, dos Alejandros. Le pedí que me ordenara primero por nombre y luego por cantidad. Es decir, va a ordenarlos por nombre y luego va a decir, ok, las dos se llaman Adriana, pero aquí me están pidiendo que ordene los de menor valor primero y luego los que siguen. Entonces, cuando estamos trabajando con tablas, nos da mucho más opciones para poder nosotros administrar nuestros datos. ¿Para qué más nos puede servir una tabla? Nos puede servir para utilizarla dentro de una fórmula. Vamos a ver después en las opciones avanzadas que nosotros podemos hacer igual como hicimos con el valor. ¿Dónde está? Igual como hicimos con estas celdas que le pusimos un nombre y que lo utilizamos en una función y que hicimos algunas operaciones. Igual nosotros podemos utilizar los nombres de las tablas en esas funciones para obtener datos, para utilizarlos en operaciones, para utilizarlos incluso para utilizarlos como parte de las funciones y que nos ayuden a darles se puede decir, una estructura más clara. Nosotros podemos, en este caso, le voy a poner a este días. Y vamos a hacer un ejercicio con ese en un momento más. Días de la semana. Ok, entonces ya vimos cómo se nombra, ya vimos cómo se genera una tabla. Ya vimos qué usos, uno de los usos que le podemos dar, pero no solo sirve para eso, sirve para muchas otras cosas. Ahora, al igual que las celdas, las tablas tienen nombre. ¿Cómo se llama mi tabla? Bueno, si yo la selecciono, yo le puedo llamar este que era comisiones enero. ¿Sí? Y lo voy a utilizar en un momento más. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Vamos a hacer un pequeño break para que vayan a rellenar sus tazas de café y tomen agua. Ahorita regresamos en un momento y continuamos con esta parte.
para ya dejar este tema cerrado. ¿Sí? Ujú. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Vamos a tomar 10 minutos, ¿les parece? Ok, perfecto. Ok, ahorita que estábamos en el break, me preguntaba, ¿cómo hago para que aparezcan los nombres estos? Cuando yo escribo 1, y se rellena solo, ¿sí? Al igual que cuando escribo un nombre, por ejemplo, de un mes, y se rellena solo. Estas listas, estos rellenos automáticos, los hace Excel, digamos por default. Estos de los meses, estos de los días también. Pero estos de los nombres es una lista personalizada que yo le puse. ¿Por qué necesito yo una lista personalizada? Vamos a ver. ¿Por qué necesito una lista personalizada? ¿Por qué me sirve tener los nombres guardados ya por decir así, en el Excel? Para que cuando yo inserte alguno, pueda arrastrar, así como los días de la semana o así como los días o los días de la semana, los días de la semana o los meses. Si yo manejo en muchas tablas o en muchas ocasiones estos nombres, digamos que estos son mis gerentes o mis vendedores o las personas que dependen de mí, ¿no? Y tengo que estar haciendo reportes con sus nombres todos los meses o todos los días. Yo los tendría que estar o bien escribiendo a mano, uno por uno, o bien tendría que estarlos sacando de una tabla del mes pasado, por ejemplo, copiarlos, pegarlos otra vez en la tabla de nuevo. Esto, como ya dijimos, de lo que se trata es de ahorrar tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros generamos una lista personalizada de datos. En este caso son nombres, pero pudieran ser regiones o ubicaciones. Mm. Y se los podemos guardar, por decir así. Voy a hacer un ejemplo con estos. Seleccionamos los que queremos agregar a nuestro listado. Voy a dar archivo. ¿Dónde está? Así, en opciones avanzadas. Dice opciones avanzadas, pero esto es algo que yo considero debería estar en básico, porque a partir de aquí nosotros podríamos darle un uso ya a partir del nivel básico, a partir de esta sesión, a partir de lo más simple. Y a veces, muchas veces, no lo brincamos hasta que ya estamos manejando cosas más avanzadas, ¿no? Entonces dice, modificar listas personalizadas. Si se fijan, aquí me da la opción de nueva lista. Y aquí incluso me muestra el texto que yo ya tenía agregado, que ya tenía seleccionado, perdón. Si yo le doy a importar, me va a importar las celdas que yo haya seleccionado. Y de esta forma me genera una lista ya personalizada. Le voy a dar en aceptar.
La próxima vez que yo quiera hacer un listado, yo inserto región norte y ahora sí arrastro y me rellena con esa lista. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy útil que les sirve desde el día 1. A mí me sirve bastante para estos ejemplos, pero en muchos de los casos les sirve si ustedes incluyen personas o regiones o sucursales o etcétera, etcétera. Si los incluyen repetidas veces en reportes, si yo no lo manejo de esta forma, yo podría correr el riesgo de que si yo copio siempre, si yo copio, es un archivo independiente, no. De hecho, si yo copio siempre estos nombres, puedo, en el caso de que yo tenga prisa, puedo omitir alguno y lo puedo pegar. Me pregunta que si el listado personalizado es un archivo independiente. No, es así. Tú lo guardas en Excel. Si te fijas, aquí yo lo guardé, más bien, yo estoy utilizando este archivo y aquí en este archivo me deja rellenarlos, pero yo, si me cambio de archivo, igual me deja rellenarlos. ¿Sí? Porque está guardado en el Excel propiamente, no está guardado en un libro. Ok, me pregunta Alberto, si deseo personalizar 2 o más celdas, ¿qué puedo hacer? No entiendo a qué te refieres 2 o más celdas. No sé si me puedas aclarar un poco más esto. Ok, bueno, vamos a... ok. No, no sé si quede claro esta parte de las listas. No es un archivo independiente, se guardan en Excel, digamos que el Excel los está manejando, al igual que Excel guarda estos nombres ya predefinidos. Si nos fijamos aquí en archivos, archivo opciones avanzadas, modificar listas personalizadas, si se fijan aquí ya están los nombres. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, e incluso están en inglés, incluso están en español. Yo agregué esto que se llama seguros, tarjetas, hipotecas, créditos, etcétera, etcétera. Ok, vamos a repetir los pasos para crear esas listas. Manual con nombres. Ok, vamos a poner sucursal. Esto lo rellena Excel por default, ¿no? Pero vamos a suponer que no es, que no los rellenará solos. Vamos a generar una lista personalizada con estos nombres. Nosotros lo que hacemos es seleccionarlos. Vamos a archivo. Hasta abajo hay opciones. Y nos vamos aquí a avanzadas. Aquí en avanzadas hay una opción donde dice modificar listas personalizadas. En el apartado de general. Y nos aparece nueva lista. Como nosotros ya tenemos seleccionados nuestras celdas, aquí hacemos una verificación. Si quisiera yo solo incluir estas dos, solo incluyo esas dos. 4, las que yo quiera, ¿sí? Si me equivoqué al seleccionarlas o estoy seleccionando una de más o una de menos, aquí corrijo
Doy otra vez, le doy importar. Y si se fijan, ya está agregado como una lista personalizada. Al igual que los meses, los días y los nombres de las personas. Le doy en aceptar. Aceptar para salirme de ahí. Y lo relleno. ¿Sale? Ok. No sé si quedó claro con esta parte. Ok. Perfecto. Entonces, estábamos viendo la parte de las tablas. Esto es ya para cerrar este tema. Estábamos viendo la parte de las tablas y voy a eliminar esto. Y estábamos mencionando la importancia de tener tablas en nuestros archivos. ¿Para qué más me sirven las tablas? Las tablas tienen algunas, en este caso se puede decir que son propiedades especiales. En este caso les voy a enseñar una de ellas. Si se fijan, estas dos tablas son iguales a excepción de los datos que contienen. Es decir, esta tiene unos números y esta tiene otros. Pero las sumatorias están iguales, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo quiero insertar en una tabla datos adicionales? Es decir, ¿qué pasa si ingresa una persona nueva o si yo quiero agregar a alguien más? Esta es una tabla, pero esta no lo es. Esta solo tiene el formato de tabla. Solo tiene el formato bonito, por decir así, que mencionamos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo quiero insertar una nueva fila porque voy a insertar a una persona. Esta tiene un orden que le dimos. No sé si recuerdan hace un momento. Y esta no tiene ningún orden. Está simplemente. Exacto. Bueno, dice inserto fila y copio de fórmula. Muy bien. En este caso, voy a insertar una fila. Esta es una tabla y tiene ya una fórmula insertada. Cuando yo inserté una nueva fila, ¿qué hizo? Me insertó la misma fórmula que tenía, ¿sí? Esta, que no es una tabla, no hizo nada. Simplemente insertó el espacio. Otra vez. Yo quiero insertar otra persona. Inserto fila. La que no es tabla, me inserta el espacio. La que es tabla, me inserta el espacio y me rellena las fórmulas que piensa que me pueden ser de utilidad. ¿Sí? Esa es una de las diferencias y es una de las ventajas de manejar las tablas. Vamos a ver más adelante. En este caso es una fórmula sencilla. Yo estoy haciendo una operación de multiplicar 1000 por una comisión que son 200, digo, por decir un valor, ¿no? Pero en este caso es una forma sencilla. En este caso es una operación fácil, es una operación que incluso nosotros podríamos llegar a hacer la operación, digamos, teclearla manualmente, ¿no? Pero va a llegar momentos en las fórmulas donde hacemos referencia a otras tablas o donde hacemos referencia a otros valores o donde hacemos búsquedas o donde hacemos búsquedas con coincidir o donde hacemos sumas condicionales o donde hacemos muchas otras cosas donde
no solo depende de un solo valor, sino que depende de cómo se llama nuestro título, depende de cómo se llama em, eh, cómo se llama nuestro título, qué valor está aquí arriba, si es menor de cierta cantidad o mayor de cierta cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros hacemos el insertar, e insertamos, no sé, 6, 5, 20, no sé, 40 de un solo movimiento, aquí nosotros tendríamos que todavía venir a insertar la fórmula y verificar que esté bien insertada. En esta parte de la tabla nos lo está insertando en automático y nos está permitiendo solo, digamos, nos está dando la opción de ya solo rellenarle el nombre o los nombres de las personas que me faltaron, ¿no? En este caso es un ejemplo, no lleva nombre, no lleva nada, de hecho los voy a eliminar, pero quería que vieran esa comparativa, ¿no? Esa diferencia. Vamos a hacer un ordenamiento. Vamos a hacer otra prueba. Por... Sí, nombre. Y aquí pues vamos a igual a ordenarlos. Igual por nombre. Vamos a hacer un ejemplo rápido y sencillo. Perdón, hasta aquí. ¿Alguna duda con esta parte de insertarle filas extras a las tablas? Alguien me preguntó hace rato cómo hago para insertar rápidamente. Yo lo que hago es seleccionar la fila, el número de la fila, y hay un atajo de tecleado que es control más, inserta. Y en caso contrario, control menos, elimina. ¿Cómo protejo mi tabla o mi archivo para que no pueda ser modificado cuando lo comparto? La parte de protegerla, esa ya la vemos en la parte de Excel intermedio, me parece. Excel intermedio, porque va ligada con otros temas. Entonces, sí, eso se los explicaría en las próximas sesiones. No solo la tabla, sino el archivo y las hojas y las celdas. Ok. Estábamos viendo la parte del ordenamiento. Ya tenemos nuestra tabla. Esta es una tabla, esta no lo es. ¿Sí? Yo lo estoy ordenando. Si se fijan, cuando yo le puse ordenar, me ordenó todos y me los tomó como una sola, como un grupo. ¿Sí? Cuando yo le puse ordenar aquí, me dejó fuera estos y me dejó fuera estos. ¿Por qué? Tienen el mismo formato de colorcitos, pero son distintas, ¿sí? Son distintas. Se parecen, pero no son iguales. Ok. Habíamos mencionado antes de irnos a corte, nada más para terminar con ese tema de las tablas. Las tablas es un tema un poco más extenso. Hay muchas cosas que ver con ellas, pero para incluirlas o para describir esas opciones con tablas, ya necesitamos entrar con fórmulas, con funciones un poquito más avanzadas y bueno, eso ya lo vemos en otras sesiones. Por lo pronto, es necesario nada más que sepan que hay diferencias entre manejar tablas y manejar rangos de celdas que tienen formato, parecen tablas, pero no lo son, ¿sí?
¿Dónde puedo ver cuántas tablas tengo creadas? ¿Cuántas son tablas y cuáles no son? ¿Y cómo le puedo cambiar el nombre a mis tablas? Ok, nos vamos igual como si fuéramos a revisar los nombres de las celdas. Es fórmulas, administrador de nombres. Y aquí nos dice cuáles son los que tenemos. ¿Sí? Yo puedo cambiar, yo puedo cambiarles el nombre a estos rangos y puedo cambiarle también el nombre a mis tablas. ¿Sí? Para darles, como habíamos dicho la vez pasada, para darles un orden, para darles una descripción un poco más, que nos ayude, un poco más clara y que nos ayude a identificarlas de forma sencilla. Comisiones o ventas 2020 o lo que sea que le queramos poner. ¿Sí? Y nos cambia el nombre de nuestra tabla. Ok, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Ok. Ok. Perfecto. Déjenme ver nada más qué tema se me está escapando. Creo que es todo. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Ok, ya nada más para cerrar este tema. Yo les había mencionado y procuro siempre mencionarles al final de, al final de cada sesión. Esto es práctica, práctica, práctica. Ustedes pueden ver 20 libros de Excel, 20 cursos de Excel. Pueden verme a mí hacerlo 20 veces, 100 veces, las veces que ustedes quieran. Pero mientras ustedes no lo practiquen, no se les va a grabar. Ustedes tienen que utilizarlo, utilizar las herramientas que se les dan, utilizar las opciones que tiene Excel. Mientras más las utilicen, más se les va a volver, digamos, natural utilizarlas. Ya muchas de las ocasiones, ya cuando estén en una etapa un poco más avanzada, van a poder usar el Excel prácticamente sin moverse al ratón, sin moverse, sin tener que quitar sus manos del teclado para tocar el mouse y irse a la barra de menús para ver, seleccionar algún comando. La mayoría de las cosas en Excel y bueno, en la mayoría de las aplicaciones de Office se pueden hacer con atajos de teclado. Control Z, Control Y, Control flecha arriba, Control flecha abajo, ese tipo de cosas. La mayoría se pueden hacer con el teclado. Dice, me pregunta Carolina, ¿cómo divides la pantalla en dos? Ah, ok, eso lo vimos la sesión pasada, vamos a darle un pequeño repaso. Esta parte. Sí. Entonces, esto es práctica, ¿sí? Esto es práctica. Yo les recomiendo que intenten aplicar una o dos cosas. Este curso está grabando, se los vamos a compartir. Igual la presentación, esa también se las vamos a compartir. Si gustan enviarme su correo, se las enviamos o comunicarse
en Ingeniero Juventino, y ellos también se las pueden compartir. Vamos a explicar rápidamente esta parte donde dice dividir la pantalla. Habíamos dicho que si nosotros tenemos una tabla grande con títulos y queremos estar trabajando en esta tabla al final, por ejemplo, si yo quiero ver la sumatoria o quiero ver la suma de esto, pues aquí lo veo, ¿no? Pero aquí yo sé que es enero porque es el primer mes, pero aquí ya no sé qué mes, a qué mes corresponde. Entonces, es complicado decir, enero, febrero, marzo, abril, o estar yendo hacia arriba y luego decir, es de abril, ok, junio es este, ok, ¿este qué mes es? Creo que es octubre, ok, y estar haciendo ese movimiento. Entonces lo que hacemos es, o bueno, lo que nos permite hacer Excel para poder hacer una visualización rápida de la parte de arriba y de la parte de abajo es dividir las vistas. Nosotros nos vamos al menú de vista, dividir, y si se fijan me aparecen estas dos líneas. En esta parte no me interesa tanto, les voy a mover, se arrastran con el cursor. En esta parte no me interesa tanto dividirlo de forma vertical, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque lo que me interesa es nada más ver los títulos, la parte de arriba, que es hasta aquí. Ok, ¿cómo veo la parte de arriba? Ok, este yo lo arrastro hacia acá. Y aquí, si se fijan, me está dividiendo de forma vertical. No me interesa por el momento división de forma vertical. ¿Cuándo me interesaría división de forma vertical? Bueno, cuando yo tengo muchos más datos acá y tengo que recorrerme más meses, ¿sí? Ahí me interesa la división vertical. Ok, pero si no me sirve, ¿para qué la quiero? ¿La puedo desaparecer? Sí. Como vimos, esta división la podemos mover arrastrándola. Pero si ya no la quiero, hago doble clic y se va. Y me queda solamente la parte de arriba. Oye, pero cuando le doy scroll o con la ruedita del mouse, se mueve hacia arriba o hacia abajo. Y lo que me interesa es que se mueva esta parte. Ok, lo que hacemos es nos posicionamos aquí y le damos en inmovilizar. Y me dice inmovilizar paneles para dejar como están. También me aparece la opción de inmovilizar fila superior. ¿Por qué no uso inmovilizar fila superior? Bueno, como ya les comenté al principio, yo generalmente dejo un valor ahí, en la primera fila. Entonces ese de inmovilizar fila superior a mí, en este caso, no me sirve porque me va a inmovilizar esta parte de la fila donde no tengo nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Inmovilizar paneles. Ahorita yo ya arrastré hacia donde me interesa, que es esto, me interesan a las primeras dos y poderme recorrer. Entonces yo lo que hago es, ya seleccioné a donde yo quiero ver la división. Lo quiero aquí en la segunda fila. Le doy inmovilizar, inmovilizar paneles. Mi fila a donde yo dejé la división se queda fija y yo puedo seguir hacia abajo y navegar sin problema, sin que se muevan las filas del inicio. ¿Sí? Ok. No sé si con esto quedó clara la parte de la división de las vistas. ¿Sí? Ok, sí, como comentan, esto es práctica, práctica, práctica. Repetición, repetición, repetición. Así empezamos todos.
haciendo pequeñas funciones y ya después las funciones se te dan, digamos, sin pensar en ellas, ¿no? Espero les haya gustado el curso. Les dejo mis datos de contacto. Les mencionaba hace un momento cuando empezamos, vamos a manejar las sesiones de la parte de intermedio avanzado de Excel. Esas próximas sesiones, como mencionaba Juventino, son ya en otros horarios, ya no serían los sábados y ya nos pondríamos de acuerdo con esto. Dice Carolina, en las tablas hay una parte donde le pones suma y ya te das cantidades. No entiendo esa pregunta. No sé si me pudieran aclarar esta duda. Dice, en las tablas hay una parte donde se pone suma y ya te da las cantidades. ¿Se refiere a las tablas dinámicas? ¿Se refiere a las sumatorias? ¿O se refiere a los subtotales? Ahí sí necesitaría que me aclarara. Ok. ¿Esta? Esta es la función de suma. Esa la vimos el día de ayer. Si gusta, le envío la presentación y le comento cuál es, cómo se utiliza. O si tienen tiempo, les puedo explicar cómo se utiliza la función de suma. Ok. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Aparte de la parte de la suma. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su tiempo y su atención. Les recomiendo que practiquen lo más que se pueda. Si tuvieran alguna duda, por ahí les dejo mis datos de contacto. Y pues estamos a sus órdenes, ¿no? Para cualquier cosa que se les ofrezca. Me voy a quedar unos 5 minutos nada más explicando la parte de la función de suma de forma breve y pues espero nos veamos pronto. Ok. Excel maneja muchas funciones. Una de las más básicas y de las más utilizadas es la función de suma. Me voy a ir a esta donde no tenemos nada. Yo puedo hacer la suma de manera manual, por decir así. Yo puedo decir, yo quiero que esta celda sea igual a lo que contiene esta celda, más lo que contiene esta celda, más lo que contiene esta celda, más lo que contiene esta celda, etcétera, 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 ¿sí? Y en este caso me da este resultado. Hay varias opciones de sacar el resultado total de esto. Una de ellas es decirle, quiero que me sumes. Para insertar una función o una fórmula, siempre comenzamos con un igual. Para indicarle a Excel que vamos a utilizar una función o una función o una fórmula, ¿sí? Entonces yo lo que le digo a Excel, ¿sabes qué? Voy a utilizar una función que se llama suma. Y aquí me dice, ok, la función suma se utiliza así. Tú tienes que escribir un paréntesis, ya está, un primer número, digamos este, y luego dice una coma,
un segundo número, digamos este, y luego una coma, ya está, y luego un tercer número, este, y luego una coma, aquí se ve, y así, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, yo puedo llevarme, no sé, un poco tiempo, se puede decir, porque es una tabla pequeña, en estar seleccionando uno y luego otro y luego otro y luego otro y luego otro y luego otro. Esta es una tabla pequeña. Aquí me dice Excel, cuando termines, cierras con un paréntesis, ¿sí? Entonces, yo ya terminé aquí, cierro con un paréntesis. Entonces dices, ok. Habíamos mencionado que una fórmula rápida de verificar si nuestra suma está correcta es seleccionarlos y en la barra de estado nos da un resumen rápido. Nos dice la suma es igual a 238.886, que es igual a lo que nosotros tenemos acá. Entonces, esta suma es correcta. Quiere decir, incluía todos los valores. Oye, pero ¿qué pasa si yo tengo una tabla más grande como esta? No puedo estarle diciendo suma este valor más este valor más este valor más este valor. ¿Sí? Vamos a ver. Perdón, me voy a regresar. Entonces, ¿qué hago? Ok, para hacerlo más sencillo, Excel me permite hacer suma. Dice, abres paréntesis. Y así como yo puedo seleccionar varias cosas, yo digo, empiezo con este valor. Y si se fijan, si yo selecciono este rango, me cambia las comas y los valores intermedios por 2 puntos. Es decir, me dice, tú estás seleccionando de aquí a aquí. Al igual que cuando yo selecciono de aquí a aquí, ¿sí? Entonces le digo, ok, ¿sabes qué, Excel? Yo quiero que me sumes este rango. Cierro paréntesis y listo. Vamos a verificar que nuestros valores estén incluidos todos. Aquí dice suma 322.536. Nuestro suma es 322.536. Es correcto. ¿Sí? Eso vamos por partes. Ya sabemos cómo seleccionarlos uno por uno. Ya sabemos cómo seleccionar y hacer la suma con rangos. Y ahora, oye Humberto, pero de lo que se trata es de ahorrar tiempo. ¿Qué pasa? ¿No hay otra forma más rápido de hacerlo? Sí, te pones aquí abajo y presionas el icono de autosuma y te sugiere ese rango. ¿Qué hacemos nosotros? Verificamos que ese rango sea el correcto, sea el rango que yo quiero sumar y decimos, ok, ese es el rango que yo quiero sumar. Verificamos de forma rápida que la suma sea correcta, ¿sí? Corresponde al mismo valor, son todos los valores. ¿Dónde está ese icono de autosuma? Está aquí abajo. Nos vamos a inicio, nos vamos a autosuma. Yo lo tengo en esta parte, que es una barra de acceso rápido. Esa después les enseño a cómo se personaliza, pero yo lo tengo más rápido aquí arriba. ¿Sí? Selecciono aquí, pico autosuma o pico autosuma de acá. Me da el rango, verifico que sea el rango y acepto. ¿Sí? Verifico que mi suma esté correcta. Mi suma está correcta. Oye, Humberto, ¿y por qué no me dijiste que hiciera la autosuma desde el principio? Necesitamos sí, necesitamos saber cuáles son las formas en las que trabaja la sumatoria, esta función de suma, porque
No todos son sumas automáticas que podemos sacar como autosuma, ¿sí? En partes más avanzadas de Excel vamos a ver cómo podemos sumar funciones o valores de funciones, donde incluimos algunas variables o donde incluimos otros valores o donde incluimos partes de una tabla o donde incluimos mezclas de todos. Y es importante que sepas cómo se genera la función. Es decir, un igual para indicarle a Excel que es una función, el nombre de la función, que es suma, paréntesis, y comienzas a agregarle los elementos. Este podría ser una variable, este podría ser el nombre de una celda, el que sigue podría ser el resultado de otra suma, etcétera, etcétera. Cerramos paréntesis y ya, ¿sí? Entonces, aunque existe la opción de autosuma y nos facilita mucho la vida, necesitamos saber cómo se genera la función, cómo se crea la función y cómo vamos incluyendo los elementos. Por eso empezamos de lo básico. Y esta parte de la autosuma sí es importante, sí nos ahorra mucho tiempo, pero no todo lo podemos resolver así. Por eso es importante conocer lo demás. ¿Sale? Espero que les haya gustado el curso y pues seguimos pendientes para las siguientes sesiones. Muchas gracias y pues me despido.